Ingeniero, bueno, una charla ante cooperativas, muy interesante y con mucha demanda, ¿no? Tiene que ver con los subsidios, ¿cómo va? Bueno, muchas gracias. Sí, es muy importante para nosotros desde el Ministerio de Servicios Públicos llegar al interior de la provincia y a cada uno de los puntos en cuanto podemos hablar del tema subsidio, el tema tarifa, el tema energía, que es muy importante para todos los habitantes de la provincia y sobre todo tratar de buscar esta segmentación. Que esta segmentación, el problema que tenemos, y como les explicaba en la charla, es donde la persona que está segmentado como N1, como un ingreso alto, en donde su patrimonio es alto, en donde tiene más de 3 automotores último modelo, en donde tiene más de 3 inmuebles, en donde gana más de 572.000 pesos, es decir, 3,5 canastas básicas del INDEC, esa persona va a tener una quita de subsidio próxima de el 100% de la quita del subsidio, es decir, va a pagar tarifa plena. Todavía continúan los subsidios. Todavía continúan los subsidios y están en el proceso de paulativamente de quitar. Venimos con el decreto 322 del año 22, de septiembre de este año, en donde vimos distintas campañas publicitarias, estuvimos con distintos medios y desde Nación, desde provincia y desde la propia cooperativa y de nuestra empresa provincial de energía. Pero bueno, el tema es que hoy, a través de ver ese horizonte en donde el precio estacional monómico va a subir, la tarifa de energía va a subir por la inflación y por distintos factores climáticos, sobre todo estacional, entonces estamos viendo una quita del subsidio que va a afectar al montón de usuarios que tenemos en la provincia y que si no se clasificaron en N1, N2 o N3, recordemos que el N1 es un nivel de ingresos muy alto, en donde estamos en el 3.5 de canasta básica, 572.000 pesos. El N2 es ingresos bajos, menor a 162.000 pesos. Y el N3, ingresos medios, que está entre N1 y N2. Entonces, vamos a tener mucha diferencia de tarifa, lo que paga la persona que está clasificada como N1, ingreso alto, versus la que está al lado, que está clasificada como N2, y ese N2 no es realmente el N2 o ese N1 no es realmente el N1. Es decir, el problema que vamos a encontrarnos en un montón de usuarios de la provincia, porque por los registros que tenemos, el 99% de usuarios N1, es decir, usuarios de altos ingresos en la provincia, fueron no inscriptos, es decir, fueron pasados por Nación, por la Secretaría de Energía, directamente a ese segmento. Esos usuarios que fueron pasados en ese 99% sin inscribirse, van a pagar tarifa plena mucho más alta que un N2 que está inscripto y recibe subsidio. ¿Hay preocupación por lo que pueda pasar? ¿Uno puede imaginar que se va a duplicar la tarifa que paga actualmente? Sí, bueno, nosotros no sabemos del monómico cómo va a ir estacional, pero en principio por la coyuntura del país, la inflación, el precio del dólar, los insumos que necesitamos para generar energía, seguramente se va a incrementar, no sabemos el porcentaje, pero va a ser un porcentaje muy alto, en donde va a haber mucha diferencia con el usuario que esté subsidiado con el que no. El problema, que te vuelvo a repetir, el que supone el Estado Nacional, como la Secretaría de Energía, que es un usuario N1 de altos ingresos, va a tener una tarifa diferenciada contra el usuario que no supuso que es de altos ingresos, que es N2, que es un usuario de bajos ingresos hasta 162.000 pesos. Pasando en limpio, ¿quiénes pueden acceder al subsidio? ¿Qué requisitos deben cumplir? ¿Y cuál es el trámite? El trámite es ingresar que ya tenemos en todos los portales y en redes sociales, estamos publicitando la página web, una página web de Nación, en donde ingresamos a esa página web, llenamos un formulario en donde se conoce como RACE, que es el registro de acceso a usuarios, y ese formulario con datos muy, muy sencillos, como el quit, el número de medidor, el número de cliente que está en la factura de energía eléctrica. Lo importante es que si yo soy inquilino, es decir, alquilo una vivienda y ese servicio está a nombre del titular de la vivienda, yo puedo solicitar el subsidio como usuario de ese medidor y no como titular del medidor. Entonces es importante que todos nos inscribamos, sobre todo los N1 no clasificados.
¿Algún tiempo, hay algún plazo? Bueno, en principio la Nación venía estableciendo plazos que fueron corriendo hasta, en principio era octubre, noviembre del año 22. Hoy creo que, bueno, ya dieron como abril y demás el último plazo, pero creo que en sí el subsidio es algo dinámico, porque como depende del patrimonio del ingreso, hoy podemos quedar sin trabajo, podemos enfrentar una crisis y quedarnos sin patrimonio, ojalá que no, pero podemos cambiar nuestra situación patrimonial, podemos cambiar nuestra situación de ingreso y podemos bajar en subsidio, es decir, o subir en el subsidio y bajar en el nivel de segmentación. Podemos pasar de un N1 a N2 o un N2 a N3 o un N3 a N1, ascendente o descendente, ¿no? Se pueden modificar los datos. Sí, sí, totalmente. Lo que es importante es cuando nosotros inscribimos ese formulario en la página web nos devuelve un correo con un código y ese código es el que tenemos que guardar para futuras actualizaciones de ese formulario. O sea, es importante que tengamos el correo en el cual llenamos ese formulario y el código que nos devuelve el formulario, guardarlo para tenerlo a futuro para alguna modificación. ¿Uno recibe esa confirmación si continúa con el subsidio o no? Sí, en la confirmación de cuando yo ya realicé el formulario me dicen en qué nivel estoy. De todas formas eso no es definitivo, o sea, depende del nivel de ingreso, depende de como te decía, de los ingresos netos declarados y demás. Y esos ingresos netos declarados, ese patrimonio declarado, esa titularidad, después se va a revocar en las bases de datos de ERCEP, es decir, las bases de datos que van de ERCEP, de cooperativa a ERCEP, y de ERCEP a Nación y de Nación a ERCEP. Entonces, lo importante es que la persona que tenga claro que no es N1, vaya y controle y pueda tener con ese código una reapertura del formulario en donde puede tener algún error. Incluso en ese subsidio, en ese formulario que llenamos, están todos los datos, como el de inquilino, el de propietario, si sos propietario, si sos inquilino, cuántos viven en la familia, y es muy sencillo llenarlo y además el número de ingresos netos de hogar es algo muy, muy sencillo y poner el número y demás. No tiene ningún inconveniente a la hora, solamente tenemos que contar con la factura de electricidad o gas, electricidad y gas, en donde tenemos el número de usuario, el número de medidor y no, el número de cliente y ninguna otra cosa más. ¿Hay pocos pedidos en Córdoba para sostener el subsidio? No, bueno, tenemos tenemos un alto porcentaje de N1. Nosotros cuando empezamos esto, en Córdoba pensábamos que estábamos dentro del N1, es decir, personas que ganan casi 600.000 pesos por hogar, estábamos en el orden del 10%, hoy tenemos un segmento de N1 del orden depende de si miramos la empresa provincial o miramos el sector cooperativo, que son 204, estamos en el orden del 40 y pico %, es decir, del 39 y el 47 en uno y en otro caso. Entonces nos parece exagerado, es decir, tendríamos que estar en un nivel del 10% en cuanto al segmento N1. De ingresos mayores a 572.000 pesos, con 3 inmuebles y tres automotores de último modelo. Un repaso de todo el país y es diferente la situación en otras provincias. Claro, sí, las provincias del norte, si vemos el mapa del país, en la provincia del norte tienen menor porcentaje de N1 y nosotros en Córdoba, la región centro, es decir, Santa Fe, Córdoba y ambas sobre todo, tiene un alto nivel de N1. No, gracias a ustedes y gracias por difundir y ojalá que podamos ayudar en esto de que un N1 sea N1 y el N2 sea N2 y no pague por encima la factura que debe pagar y se les complique a la hora de pagar la factura de energía y de gas.